Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 6, la santificación. El pasaje devocional lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Y también en la carta primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. De los pasajes que hemos leído encontramos esta verdad bíblica. Todo creyente debe apartarse de la vida de pecado que vivía antes de su conversión a Cristo. La verdad bíblica aplicada: el cristiano debe seguir santificándose para ser cada vez más semejante a su Salvador. Objetivos de conocimiento. Conoceremos el significado de la santidad. De aplicación, reconoceremos la necesidad de alcanzar mejores niveles de santidad. Introducción. Tal vez alguien se pregunte: ¿cómo crecer en santidad en un mundo en el que aumenta cada vez más la inmoralidad, sobre todo sexual? Ante el surgimiento de falsos cristos, profetas, maestros y doctrinas, ante la falta de amor de muchos que profesan ser cristianos y la creciente maldad, es bueno que recordemos que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, por lo cual el creyente debe proseguir para alcanzar mejores niveles de santidad y ser parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Contenido bíblico. 1. ¿Qué es la santificación? La palabra santificar significa poner aparte, separado. Las palabras santificar, santo, santificación, santidad, consagrar tienen el mismo significado. 2. La santificación es obra de la gracia divina y una responsabilidad del creyente. A. Tipos de santificación. Primero, santificación posicional. La persona es santa desde el momento en que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Su posición ante Dios es estar apartado para Él, separado del mundo. Cristo es nuestro santificador. Así lo enseña Efesios capítulo 5, versos del 25 al 26, en donde se nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y también en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Hebreos capítulo 10, versículo 10, leemos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Segundo, santificación progresiva. Es un proceso mediante el cual el creyente va santificándose cada vez más por la palabra de Dios, pero también por su colaboración.
Es decir, sería de nulo provecho el que tengamos una Biblia y no la leamos, porque es a través de la lectura de la palabra de Dios que nos damos cuenta de todo aquello que aborrece nuestro Dios y nos apartamos de ello. Y en cambio, cuando leemos cosas que le agradan a nuestro Dios, las hacemos. Y de esta manera vamos creciendo en santidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús ora por sus discípulos diciéndole al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué significa limpiarse de estas cosas? Pues en el versículo 16 el apóstol escribe: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y en el versículo 19, en su segunda parte, dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La santificación progresiva debe realizarse en nuestra vida diaria. En este proceso iremos creciendo en la medida en que nos alejemos del pecado, de las obras de la carne y del yo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, leemos: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24, leemos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa que nuestro Señor Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestro corazón y no nosotros. Quitemos el yo de nosotros y que Cristo reine en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo debemos seguir creciendo en santidad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 4:13, Gálatas 4:19. Este es el propósito de Dios, que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. B. La voluntad de Dios es que seamos santos. Desde el principio, Dios ha revelado al hombre cuál debe ser su forma de vida. Está bien expresado en las siguientes citas. En Levítico capítulo 20, 26, leemos: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, leemos: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. C. El creyente debe vivir conforme al Espíritu Santo. Solo así hará morir las obras de la carne. En Gálatas 5, versículos 16 al 17, leemos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen ante sí para que no hagáis lo que quisieres. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 13 leemos: así que, hermanos, deudores somos
no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. D. La santificación no significa impecabilidad. Mientras estemos en nuestro cuerpo mortal, jamás podremos decir que no pecamos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, afirma: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sí podemos afirmar que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no lo practicamos, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así lo enseña Romanos 6, 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también en Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 18, leemos: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La santificación no se logra con penitencias, buenas obras o a través de los sacramentos. 3. ¿Cómo alcanzar mejores niveles de santificación? A. En el temor reverente de Dios. Así lo leemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. B. Mediante la oración. Nuestra oración a Dios debe ser para que Él santifique todo nuestro ser, como lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así seamos instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. C. Mediante la meditación de la Biblia. Somos limpios por la palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 3, se registran las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios capítulo 5, versículo 26 leemos: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se refiere a la iglesia a la que amó nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por ella. La palabra de Dios es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para santificarnos. En la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, se dirige al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. D. Consagrándonos en el servicio a Dios. La santidad progresiva se experimenta al ocuparnos en el Señor Jesucristo, de tal manera que cuando más contemplemos a Cristo, más seremos como Él es. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 leemos: por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aplicación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado. Es de vital importancia apartarnos de él y buscar más las cosas de Dios para alcanzar mejores niveles de santidad. ¿Aceptará esta enseñanza para su vida? Conclusión. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?